Pues antes de empezar, me presento. Yo soy Manuel Nava, soy un asesor financiero. Tengo más de 13 años de experiencia en el sector financiero, tanto en el sector bancario, en el sector de seguros y en el sector de inversiones. Actualmente funjo como director de operaciones de Cuántico Inversiones, que es un asesor en inversiones independiente. Y a lo mejor eso no dice mucho, pero es algo muy importante porque somos una empresa regulada que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y nos dedicamos a hacer estrategias de inversión pues especializadas, o sea, trajes a la medida para clientes. Y un punto muy importante es pues que lo hacemos pues, desde montos relativamente pequeños, entonces es algo que puede aportar muchísimo valor si tú actualmente estás invirtiendo y te interesa tener como una idea más clara de cómo, bueno, primero evaluar si la estrategia que tienes se adapta a tus necesidades, y segundo, pues hacer una estrategia que realmente se adapta a lo que requieres tú como inversionista y como persona, ¿no? De acuerdo a tus objetivos y demás. La intención de estas pláticas, he estado haciendo ya varias pláticas en las últimas semanas, es pues dar más información sobre el tema de inversiones. He visto algunos temas generales, he platicado sobre el sistema de pensiones, sobre la reforma al sistema de las AFORES, y en esta ocasión quiero platicar sobre lo que yo considero como los primeros pasos para empezar a invertir, ¿no? O sea, algo que he descubierto, sobre todo en este último año, es que hay temas que casi parecen tabús. O sea, hay mucha información que la gente no tiene o que ni siquiera nos atrevemos a preguntar porque pensamos pues que no cabemos, ¿no? O sea, que no podemos ni siquiera participar en este mercado que es súper interesante. Y la verdad es que, pues, hay cosas que no son ciertas y que simplemente si nos atrevemos a preguntar o que si nos acercamos con alguien que nos pueda asesorar, nos damos cuenta pues, que las cosas son muy diferentes a como las pensamos. Y por eso es la intención de hacer estas pláticas. En particular, hoy que quiero hablar de los primeros pasos, la razón de esta plática surgió porque hace unos días, en un comentario en una página sobre cultura financiera, que se me hace súper importante ese tema, alguien me contactó y me preguntaba, oye, es que pues a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención las finanzas, pero no entiendo nada. Y además, pues es que yo entiendo que se necesita muchísimo dinero para invertir y entonces, pues no, yo sé que no puedo. Entonces, pues ahí dije, bueno, pues de entrada eso no es cierto, ¿no? Pero es importante poder darle información a la gente y cambiar esas perspectivas, porque realmente creo que, pues más que ayudarnos, nos afecta, ¿no? O sea, tener esa información errónea o incorrecta que realmente nos podría permitir estar participando y hoy no lo estamos haciendo. Entonces, los puntos que quiero tratar el día de hoy, pues son cuáles son los montos mínimos que se requieren para invertir, cuáles son las alternativas que yo tengo para poder invertir. Y ahí, o sea, es un tema muy amplio porque cuando hablamos de inversiones hay muchísimas cosas en las que puedes invertir. Entonces voy a tratar de hacerlo más o menos general, hablando sobre todo de cómo se relacionan las diferentes alternativas con los montos de inversión. Y el siguiente tema es cómo elijo a un intermediario o a un asesor, o cómo elijo dónde invertir realmente, ¿no? ¿Y qué significa elegir dónde invertir? Porque también tenemos esta creencia que si yo invierto con alguien, casi es como que le tengo que dar mi dinero y firmarle un cheque en blanco y confiar ciegamente en que esa persona lo va a cuidar y que al final me lo va a regresar con un cierto rendimiento. Y no necesariamente es así. Entonces me interesa mucho tocar ese tema. Y después el último tema que quiero tocar es sobre cuáles son los servicios de inversión que existen. Es bien importante entenderlo porque dependiendo de los servicios de inversión es el acceso que vamos a tener pues tanto a los instrumentos financieros como la forma como realmente se va a invertir nuestro dinero. Entonces, también considero que es muy importante. Y al final de la plática quiero contarte pues el caso de una clienta, de cómo fue el proceso y sobre todo cómo llegamos al final a determinar cuál era el tipo de inversión que le convenía y bueno, un comentario que me hizo sobre eso que se me hace bastante interesante. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Pues vamos a entrar de volada a este tema.
Mi intención es platicar más o menos unos 20 minutos y después pues abrir el micrófono entre comillas porque, bueno, no se conectó ahorita todavía nadie al Zoom, pero si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues pónmelo ahí en los comentarios en el live y bueno, trataré de contestar las preguntas y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, el primer tema es lo de los montos mínimos. Se me hizo bien interesante porque esta persona pues me decía, es que yo tengo la idea de que se necesita mucho dinero para poder invertir. Y entonces, pues por eso no he invertido, ¿no? Por eso no he invertido nunca. Y sí me fui de espaldas porque es cierto que hace mucho tiempo existía, bueno, realmente había una restricción para poder invertir. Y definitivamente es cierto que para invertir en ciertas cosas o en ciertos instrumentos sí se requiere mucho dinero. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una oferta, eh, bueno, un IPO o una oferta de acciones, pues sí requiere ser de entrada un inversionista calificado y pues para que te inviten eso, pues tienes que haber ya tenido un track record de inversiones muy fuerte y invertir montos muy altos. Entonces sí, para eso sí. O si quieres invertir en bienes raíces y eso significa para ti comprar una casa, pues sí necesitas una buena lana, ¿no? A menos que lo hagas por medio de una hipoteca o algo así, pero definitivamente es cierto que para invertir unas de las alternativas que tienes sí requieren mucho dinero, pero la realidad es que hoy por hoy tú puedes abrir cuentas de inversión desde 1,000 pesos. Es más, en una de esas hasta por menos. Pero con 1,000 pesos tú puedes empezar a invertir. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Que será como mi primer giveaway de esta sesión de hoy. Es, no importa desde dónde estés, lo importante es dar el primer paso. Entonces, obviamente, una persona que ya tiene un capital, que lo ha tenido ahorrado, a lo mejor hasta en el banco, o lo tiene bajo el colchón, o lo tiene disponible, va a tener acceso a más opciones. Por supuesto que sí, pero eso no significa que alguien que está empezando de cero, pues ya no tenga nada que hacer. Algo que me encanta, y lo he mencionado en otras sesiones, es que cada vez hay más opciones o más alternativas que te permiten invertir desde 1,000 pesos o bueno, desde montos muy bajos. Y entonces, en ese sentido, lo que te quiero transmitir es, si no tienes nada, si nunca has invertido, puedes empezar desde lo menos. Y aquí, bueno, obviamente vamos avanzando, si lo quieren ver así, en cuanto a los montos, y sí se van abriendo más alternativas. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Cuántico, pues sí requerimos un monto mínimo de 100,000 pesos. Ahora, no se trata, o no quiero decir con esto que seamos pues elitistas y no, ¿sabes qué? Pues yo nada más quiero, ahora sí que puros inversionistas fifís, porque bueno, la verdad es que tampoco, pero sí es importante tenerlo claro porque el tipo de instrumentos en los que podemos invertir si tú invirtieras nada más 1,000 pesos, realmente no podríamos armar una cartera. O sea, necesitamos un monto mínimo que nos permite ya empezar a hablar de una construcción de un portafolio, de una estructura, de una estrategia a largo plazo, de diversificación. Entonces, sí es importante empezar a tener claros esos montos. Ahora, si nos vamos más arriba, a lo mejor ya podemos empezar a tener acceso a bancas preferentes, por ejemplo, en algunos de los bancos, o incluso a bancas patrimoniales o a bancas privadas, ¿no? En algunas casas de bolsa te piden montos mínimos de 500,000 pesos. Algunas aseguradoras tienen algunos productos que también te piden montos de 300,000 pesos, de 500,000 pesos. Algunas bancas patrimoniales te piden montos mínimos de 1 millón o de 2 millones. Y por supuesto que detrás hay una razón que tiene que ver, digamos, con la estrategia de cada una de esas instituciones, pero también con la oferta de productos que tienen. Pero el primer mensaje, ya para cerrar este primer punto, es que tú puedes empezar con lo que sea. Algo que me encanta, y con esto empiezo el punto 2, que tiene que ver con las alternativas, es que cada vez hay más alternativas que te permiten empezar desde muy poco y empezar a acumular. Entonces, hay estrategias que están diseñadas para acumular y al mismo tiempo estás invirtiendo, porque al mismo tiempo ese dinero no es que nada más lo estés metiendo en una cuenta de ahorro, sino que hay una estrategia de inversión atrás. Entonces, está extraordinario porque puedes empezar a multiplicar ese dinero aunque sea poquito. Y al cabo del tiempo y al cabo de que esa estrategia funcione, pues empezar
acumular un capital que sea interesante, que a lo mejor te permita en un momento dado empezar a acceder a otro tipo de estrategias. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay desde los bancos, si lo quieren ver así, el banco tiene una estrategia muy sencilla de inversión, que es un producto que le llaman inversión a la vista, que lo único que haces es básicamente poner tu dinero en un cajón diferente, te ofrecen un rendimiento prácticamente de cero, pero bueno, ya hay un pequeño rendimiento y ese contrato de inversión lo puedes abrir, pues no sé si haya montos mínimos, pero seguro desde 1,000 pesos. Otra alternativa que también es interesante es CETES Directo, por ejemplo, que es esta estrategia que tiene, que bueno, es del gobierno federal, de Nafinsa, y que te permite acceder directamente al mercado de deuda gubernamental en México. Y entonces tú abres un contrato, puedes depositar desde 1,000 pesos, y algo que es muy padre de CETES Directo es que tú puedes programar un ahorro recurrente. Entonces le puedes decir a la herramienta, oye, cada semana, bueno, creo que es cada quincena y cada mes, pues saca de mi cuenta X cantidad. Y entonces automáticamente tú ya estás programando un ahorro. Eso es súper importante porque para mí esa es como de las primeras claves para empezar a acumular recursos. Ahora, los bancos ya también están empezando a incorporar ese tipo de estrategias en sus apps. No sé qué banco tengas, pero puedes meterte a tu app y echarte un clavado para ver qué cosas tienen. Es muy importante estarlas actualizando cada vez que salgan nuevas versiones, porque van liberando pues vamos a decir, funcionalidades. Entonces, hay bancos que también ya tienen esa posibilidad de hacer ahorros recurrentes y ese dinero pues se va metiendo directamente a la cuenta de inversión. Eh, otra posibilidad son estas apps como, bueno, como GBM o como Cuspid, donde también con montos muy bajos tú puedes acceder al mercado, a los mercados financieros. Estas apps al final funcionan como una casa de bolsa que te da acceso a los mercados financieros y te prestan, digamos, su plataforma para poder comprar y vender pues instrumentos financieros, ¿no? Acciones, algunos fondos, algunos ETFs, etcétera. Y otra estrategia muy buena de acumulación es por medio de las aseguradoras que tienen estos productos que están destinados al ahorro de largo plazo. Normalmente son o planes para educación o planes para el retiro, donde tú haces un contrato con ellos y puedes hacer un ahorro recurrente también, ya sea mensual o anual, y vas metiendo dinero por un determinado tiempo. Algunos tienen una estrategia de inversión atrás, otros simplemente es bueno, unos montos asegurados o unos montos garantizados, que de alguna manera pues también hay implícito un rendimiento, pero bueno, lo importante aquí es pues que sí, desde 1,000 pesos, desde 1,500 pesos, desde 2,000 pesos mensuales, tú puedes empezar a invertir. Y lo más importante desde mi punto de vista, pensando en dar ese brinco entre ahorrar y empezar a invertir, es que sí tengas una estrategia que automáticamente se lleve ese dinero y automáticamente lo meta en algo que esté generando rendimiento. Hay, por ejemplo, estos nuevos bancos digitales que están surgiendo, que yo creo que todos los días sale algo diferente. También tienen estrategias interesantes donde ya no es solamente un ahorro recurrente programado, sino, por ejemplo, hay unos que tienen una estrategia que si tú compras algo como un Starbucks, por ejemplo, o alguna cosa que, digamos, algunos he visto que lo puedes definir a priori y decir, oye, cada vez que vaya al Starbucks o cada vez que compre ciertos productos, pues ahora sí que cóbrame una especie de impuesto y manda ese dinero a la cuenta de inversión. O pues simplemente cada vez que compre cierto tipo de productos, no necesariamente de una marca en particular, cóbrame ese impuesto y mándatelo para allá. Algo que es muy importante en ese sentido, e incluso hay estudios que hablan sobre esto, es que si nosotros no vemos ese dinero, es decir, si automáticamente se lo jala de la cuenta el sistema, por decirlo así, es mucho más probable que realmente lo ahorremos y que realmente lo acumulemos, porque a todos nos pasa, ¿no? De repente tú ves tu cuenta en la aplicación o en la computadora o en el estado de cuenta y dices, ah, tengo 1,000 pesos. Por supuesto que tienes en qué gastártelos. O te acuerdas de algo que se te olvidó comprar en el súper o dices, ah, pues entonces con esto ya igual y compro lo que vi en Amazon el otro día. O sea, de que tenemos cosas que comprar y en qué gastar, siempre vamos a tener. Entonces, si tenemos una estrategia que permita que nosotros no tengamos que meter prácticamente las manos para que funcione, es la manera más eficiente de empezar a acumular dinero. Y obviamente, conforme vamos avanzando y vamos teniendo un monto mayor,
se empiezan a abrir las alternativas. Entonces, como les decía, empiezas a tener a lo mejor acceso ya a una banca preferente en tu mismo banco, que te permite tener acceso normalmente a fondos de inversión o algún otro producto un poquito más sofisticado, y a lo mejor ya tienes acceso a alguna casa de bolsa, tendrías acceso, por ejemplo, a lo que nosotros hacemos en Cuántico, y conforme vas avanzando más en esa acumulación de recursos, a lo mejor ya podríamos pensar que tienes acceso a una banca patrimonial y probablemente pues ya tienes acceso pues también, no sé, a comprar de contado terrenos o departamentos o casas, y entonces empieza a abrir el panorama. Y hay un momento en el que llegas a un punto en el que calificas, de hecho hay un concepto que es inversionista calificado. Un inversionista calificado es una persona que tiene un cierto monto de ingresos anuales y que tiene un cierto monto de inversiones pues en instrumentos financieros, ¿no? Hay un inversionista calificado básico y el inversionista calificado sofisticado, creo que se dice. Básicamente del sofisticado tendrías que tener en inversiones 3 millones de UDIs, que si lo multiplicamos por más o menos 6.50 que está la UDI, estamos hablando de más de 20 millones de pesos en inversiones, y tener 1,5 millones de UDIs de ingresos en los últimos 2 años. Entonces ya estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Y si pensamos en la distribución del ingreso en México, estamos hablando ya del 0.5%, 0.3% de la población. Pero un poco la idea es, sí, hay alternativas y conforme tengas más recursos, pues vas a tener acceso a más opciones. No necesariamente significa que las opciones que vayas teniendo acceso sean mejores que las que tendrías antes, por decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? Que, vamos a decir, si tú le sabes al tema de invertir en bolsa, por ejemplo, y te metes en una de estas plataformas, pues a lo mejor vas a tener muy buenos resultados, vas a tener muy buen rendimiento. Obviamente implica un tema de aprendizaje, un tema de realmente meterte y conocer y aprender y estarte capacitando constantemente. Y eso es algo que una banca preferente de un banco no te lo va a dar. O sea, las bancas preferentes te dan acceso a fondos un poquito más sofisticados, a lo mejor a temas ya de carteras balanceadas con cierta estrategia, pero siguen siendo estrategias de gestión pasiva, siguen siendo estrategias muy estandarizadas bueno, no necesariamente trajes a la medida. Y a lo mejor si ya tuvieras acceso a una banca patrimonial, pues ahí sí pues tienes incluso un banquero, un asesor que te puede dar recomendaciones, que está pendiente de los mercados, que sí hay un proceso de perfilamiento de cliente donde pues, saben quién eres, sabes qué te gusta, saben qué no te gusta, qué sectores te parecen atractivos, qué sectores a lo mejor hasta no puedes meterte por temas pues de conflictos de interés. O sea, una banca patrimonial, por supuesto, ya tiene mucha más información e incluso te da acceso, pensando en los bancos, pues a ciertos productos que, o ciertos beneficios como extensión de comisiones o de anualidades en tarjetas. Y bueno, por supuesto, tener acceso a alguien que te resuelva problemas en sucursal. En fin, se van abriendo los panoramas, se van abriendo los servicios, se van abriendo las posibilidades. Ahora, aquí es bien importante, entonces, para entrar al tercer punto, ok, dependiendo de dónde esté, ¿cómo elijo al intermediario donde voy a meter mi dinero? ¿Y qué significa elegir al intermediario donde voy a meter mi dinero? O, en su defecto, al asesor al que le voy a preguntar o al que le voy a pedir consejo. ¿Cómo lo elijo? Entonces, un primer tema, y que aquí sí quiero ser súper claro y súper tajante, es elijas a quien elijas. O, si eliges un banco, no hay bronca, porque ya de por sí los bancos, para ser banco, tienen que cumplir un chorro de cosas de regulación. Pero si eliges un asesor, tienes que asegurarte que ese asesor esté certificado. O sea, se ha trabajado muchísimo en México para lograr un tema de confianza en el sistema financiero y un tema de confianza específicamente en el tema de inversiones. Y hay muchísimos charlatanes. Entonces, sí es bien importante que te asegures que si alguien te va a asesorar y que si alguien vas a confiar para que tome decisiones por ti o para que te aconseje o lo que sea, que sí sea alguien que haya pasado un proceso de certificación por lo menos. Ahora, para mí esa es una condición, como es eh, suficiente, pero no, necesaria, pero no suficiente. Es decir, es lo mínimo indispensable, que alguien esté certificado. Y el otro día me preguntaban, oye, pero ¿y cómo sé que está certificado? Pues pídele que te entregue su constancia de certificación. O sea,
tiene que tenerla, ¿no? Y otro punto bien importante es que para ser asesor en inversiones, tiene que pertenecer a una entidad que también está regulada. Eso es bien importante porque, y bueno, cada vez es más común que aparezcan pues estrategias y más ahora con este rollo de la pandemia, que pues de alguna manera todos estamos buscando cómo generar más ingresos, pues que aparezcan opciones que a lo mejor son buenas o tienen ciertas características positivas, pero que al final no tienen un respaldo realmente. Entonces es bien peligroso porque imagínate, si incluso invirtiendo en un banco, ¿no? Pensemos en lo que pasó ahorita con FAMSA, Banco FAMSA, incluso invirtiendo en un banco corre riesgo. Entonces, invirtiendo con alguien que no tenga esas credenciales, la verdad es que casi, casi estás apostando y estás, híjole, pues echando tu dinero en una situación como muy compleja. Entonces, tengan muchísimo cuidado con eso. Es bien importante este punto. Hay incluso listas negras pues, de empresas que pues, parece que todo está bien, pero la verdad es que no lo son. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Yo diría, si no le sabes nada, realmente no le busques mucho. O sea, ve con un banco, acércate con un banco. Los bancos no son los mejores porque no sé a lo que se dedican de manera especial, pero bueno, son sólidos. O sea, si quieres empezar a invertir y no sabes ni por dónde y nunca lo has hecho, un banco sería mi primera opción, ¿no? Pues es una entidad pues seria, consolidada, pues obviamente cumplen un chorro de regulaciones y aún así yo te diría que tengas criterio porque en México hay muchísimos bancos, el sistema financiero mexicano en los últimos años ha crecido muchísimo y entonces no es lo mismo, desafortunadamente, un banco nuevo que un banco que tiene mucha solidez. Ahora, aquí ojo, porque no necesariamente un banco nuevo significa que es un banco que no tiene experiencia, porque a lo mejor los fundadores o los directivos vienen incluso de los bancos más grandes, entonces aportan todo ese conocimiento y aportan toda esa experiencia. Pero sí es importante revisar con quién estás invirtiendo tu dinero en ese sentido. Lo que pasó con Banco FAMSA, pues a lo mejor sabes, a lo mejor no, pero Banco FAMSA es un banco pues que surgió como parte de un grupo que en realidad era un grupo que se dedicaba a las ventas, ¿no? O sea, era una tienda departamental y decidió pues, tener un brazo financiero, hacía con mucho sentido y finalmente se constituyó como un banco. Y lo que sucedió, hay dos temas ahí que pasaron. Uno es que el capital o la capitalización del banco no fue suficiente para soportar las pérdidas que empezaron a tener por el tema de la pandemia. Pérdidas me refiero a la cartera que ya no les pagaron, o sea, los créditos que dieron y que ya no se los pagaron, entonces ya no les daba para soportar esas pérdidas. Y el otro tema que también, bueno, que resultó ser más delicado todavía es que había unos préstamos ahí, pues como raros, porque estaban prestándose entre los mismos socios del grupo, y entonces, y al mismo tiempo estaban declarando eso como si fuera capital, entonces traían un relajo, incluso hay evidencia que desde mucho antes de la pandemia ya la comisión los traía ahí pues en revisiones y bueno, nunca resolvieron estos temas, pero ¿cómo te puedes dar cuenta? Si estás hablando, y bueno, y aplica para todo, pero si estás hablando de un banco, los bancos normalmente lo que te ofrecen son dos productos básicos. Uno es el pagaré, que es una inversión muy sencilla, es una inversión a plazo donde tal cual tú dices, bueno, 30 días, 90 días y te dicen una tasa. Entonces, una forma muy fácil que te puedes dar cuenta o que al menos deberías de empezar a cuestionar es, a ver, si todos los demás me están dando, vamos a pensar, 4% y de repente este banco me dice, yo te ofrezco 9 o te ofrezco 8 o te ofrezco 10, algo está raro ahí. Tendrías que entender por qué te están ofreciendo ese rendimiento adicional cuando todos los demás bancos no me lo están ofreciendo. ¿Cuál es digamos, la intuición atrás de eso? Pues que este banco sabe que necesita captar más recursos porque tiene más riesgo y entonces, pues ahí tú estás corriendo también riesgo con el banco. Y aunque existe una protección cuando tú haces inversiones en un banco, pues la realidad es que tampoco hay dinero para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba viendo que el tema de FAMSA probablemente va a implicar que el fondo que existe para los ahorradores que lo administra el IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, va a consumir más del 30% de los fondos de ese, bueno, 30% de ese fondo. Entonces, eso es un banco y es uno de los bancos más chiquitos. Entonces, imagínate si un banco más grande tuviera problemas,
pues esa lana se va a acabar en cualquier momento. Entonces, es importante, si empezamos a pensar en, ok, voy a invertir mi dinero, ¿dónde lo pongo? Lo primero es, bueno, ¿cuánto dinero tengo? Y a eso qué me da acceso en términos de alternativas. ¿Cómo elijo al intermediario? Pues primero tengo que ver la solidez de la institución, asegurarme que esté regulada, que la persona que me está asesorando está certificada y después, pues darme una idea con el mercado dónde está esta institución. En el caso del pagaré es muy claro, muy transparente porque los pagarés normalmente están relacionados con los CETES, con el valor del CETE, que es la tasa de referencia del gobierno o del banco, perdón, no del gobierno, del Banco de México. Entonces, el Banco de México está en un cierto nivel, pues todos los demás tendrían que estar más o menos a ese nivel. Obviamente, los bancos necesitan ganarle algo. Bueno, de repente te ofrecen como promociones excepcionales que te dicen 100% de CETES o 150% de CETES, pero si te fijas en las letras chiquitas, normalmente tienes que cumplir ciertas condiciones, o de un monto muy alto, o de mantener tu dinero un determinado tiempo, o alguna razón. Pero todos los pagares están más o menos en el mismo nivel. Y de eso se trata. Cuando el Banco de México sube y baja las tasas, justo lo que espera es que todo digamos, se mueva en consonancia con esas decisiones que está tomando y entonces todos deberían de estar a ese nivel. Si tú de repente ves uno que se sale de la norma, tendrías que cuestionar por qué se sale de la norma. Y entonces ya decidir, oye, pues yo estoy dispuesto a correr el riesgo porque quiero un rendimiento mayor, y entonces pues meto mi dinero ahí. Esto se vuelve mucho más relevante ahora que las tasas están bajando, porque seguramente, bueno, no seguramente, si alguien de aquí invirtió en algún momento en un pagaré, el año pasado, el año antepasado estaban dando 8% de rendimiento, ¿no? Obviamente es un rendimiento anual y bueno, lo que quieras. Hoy están pagando el 4%. Entonces, si alguien está acostumbrado o se acostumbró, por decirlo así, a que estaba ganando de rendimiento 8% y de repente llega hoy al banco y le dicen, no, señor, oiga, hoy le pago el 4%, va a pensar que le están viendo la cara, pero no, porque el sistema está en ese nivel. Entonces, ese sería un primer indicador. Hablando de pagaré, que lo quiero usar como ejemplo, porque aplica para todo lo demás. O sea, si tú estás invirtiendo, por ejemplo, en un fondo de deuda, pues todos los fondos de deuda, aunque tengan estrategias diferentes, más o menos tienen que andar en los mismos niveles, si es que están invirtiendo en las mismas cosas. O sea, no podría ser que estés invirtiendo, por ejemplo, en un fondo de deuda del gobierno federal y que te paguen 15%. O sea, como por qué, de dónde, ¿no? O que estés invirtiendo en un fondo de bonos del gobierno de Estados Unidos y que te paguen 8. Pues no se puede porque las tasas no están en eso. Entonces, eso te debería dar un indicador de qué tanto realmente te puede pagar una institución o una cierta estrategia. Esto es muy importante porque obviamente todos lo que buscamos es rendimiento y mayor rendimiento. Entonces tenemos que entender que a mayor rendimiento hay mayor riesgo. Entonces, no importa necesariamente o sea, digamos, el producto o el tipo de activo en el que se invierta. Si te ofrecen más rendimiento o rendimiento en exceso comparado con el mercado, es porque están corriendo más riesgo. Entonces, no hay manera de escaparse de eso. Obviamente hay estrategias que te permiten diversificar y de alguna manera jugar con las relaciones riesgo-rendimiento y si es posible generar el mismo nivel de rendimiento con un riesgo menor. O sea, eso sí se puede hacer, pero si hablamos como de cosas que son homogéneas, pues deberían de ser homogéneas. Es como la gasolina, por decirlo así, ¿no? O sea, los precios de la gasolina, más ahora que el mercado está abierto y que puedes ir pues, a Pemex, pero también a Shell y también a Móvil y así, pues los precios no van a ser necesariamente los mismos, pero están más o menos en los mismos niveles. A lo mejor a alguien se le bota la canica y dice, pues yo voy a pagar va a cobrar menos y entonces pues sí va a tener más ventas, pero no lo puede sostener mucho tiempo porque los costos se lo comen, ¿no? Lo mismo pasa con los instrumentos financieros. Entonces, ¿qué es importante? Ya hablé de la solidez de la institución, ya hablé pues, de que debe tener un tema de regulación, de que si estás recibiendo asesoría, pues tiene que haber una certificación de por medio. Es muy importante, desde mi punto de vista, y aquí empezamos con el último tema, que es lo de servicios de inversión, que también haya un proceso de perfilamiento, porque volvemos a lo mismo, si partimos del hecho que todos estamos buscando tener o recibir más rendimiento, podría ser que nos metamos a invertir en algo que esté por arriba de lo que estamos dispuestos a arriesgar o a perder en un momento dado. Y entonces, ¿qué va a pasar?
pues sí, a lo mejor tú tienes en la mente un rendimiento esperado, pues mayor, ¿no? Pero a la hora de la hora resulta que no sucede y que no solo eso, sino que perdiste dinero y tú no estás preparado hasta, si lo quieres ver así psicológicamente, y podría salir muchísimo más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, es bien importante que haya un proceso, por lo menos de perfilamiento. Y si no hay un proceso de perfilamiento, entonces las estrategias de inversión tendrían que ser muy básicas. Y aquí me quiero regresar tantito porque esto explica por qué en los bancos y por qué, por ejemplo, en estas apps o bueno, estos bancos nuevos que son digitales o estas estrategias de acumulación como muy básica, ¿por qué las estrategias son tan simples o tan básicas? Que yo la verdad es que las veía y decía, oye, pues te podrían dar cosas más interesantes que, ¿por qué no? Ah, pues porque no hay un proceso de perfilamiento y entonces dentro de la ley del mercado de valores y de la ley de servicios de inversión hay reglas muy claras que limitan qué se puede y qué no se puede hacer dependiendo de qué estés ofreciendo como proveedor. Entonces, pues básicamente hay cuatro servicios de inversión principales. Unos se llaman asesorados y otros se llaman no asesorados. Obviamente, pues los que son asesorados, pues sí hay un proceso de, pues de perfilamiento, porque hay alguien que te va a decir o te vas a recomendar qué hacer, y en el otro, en los no asesorados, pues no importa porque realmente tú eres el que vas a tomar las decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que el servicio más básico en términos de servicios de inversión que existe, pues es el de promoción, es un servicio general, es un servicio donde, que finalmente es el que te ofrecen, por ejemplo, los bancos, donde lo único a lo que te pueden dar acceso es precisamente a instrumentos, bueno, a pagarés o instrumentos de deuda de la misma institución o a fondos de deuda soberana con una calificación AAA, que la calificación AAA es la más alta del mercado. Digo, hay todo un tema ahí de las escalas, y hay escalas globales y hay escalas locales. Entonces, pero no te pueden ofrecer nada más sofisticado que eso porque no hubo un proceso de perfilamiento y por lo tanto asumen ese servicio de inversión que todos los inversionistas son inversionistas básicos y que no tienen ningún conocimiento de instrumentos financieros. Entonces, no te pelees con tu banco porque te ofrece cosas muy básicas, sino más bien pregúntale, ¿cómo le hago para tener acceso a un servicio de inversión asesorado? El otro servicio no asesorado es la ejecución. La ejecución es que tú le dices específicamente a tu asesor, bueno, ni siquiera a tu asesor, a tu ejecutivo de la casa de bolsa o de la banca patrimonial, ¿sabes qué? Cómprame 3 acciones de Apple, se acabó. O sea, no te estoy preguntando, no te estoy pidiendo consejo, no te estoy pidiendo nada. Lo que tú tienes cuando tienes acceso a una de estas plataformas de inversión tipo GBM o Cuspid es un servicio de inversión de ejecución de operaciones, porque tú lo que le estás diciendo es compra y vende, pero no te están asesorando en qué comprar y en qué vender. Tú simplemente estás generando una instrucción y se está ejecutando. Y ahí obviamente tú puedes jugar y decir, bueno, yo sí quiero comprar, pero quiero comprar cuando el precio esté por debajo de esto, o quiero vender cuando esté por arriba. O sea, pero ahí se asume que tú eres el que conoce el mercado, que tú sabes lo que estás haciendo y que tú estás tomando las decisiones porque lo entiendes. Entonces, digamos que esos dos servicios no asesorados están en los extremos. En un lado, que es el servicio de promoción, pues no, se asume que no tienes ningún conocimiento, que no sabes absolutamente nada y que por lo tanto eres averso al riesgo y que por lo tanto pues no te puedo ofrecer nada sofisticado. En el otro es completamente lo contrario, asumes que tú eres el experto, que tú sabes qué estás haciendo, todo el riesgo es completamente tuyo, ¿no? Toda la toma de decisiones es tuya, nadie interviene, nadie se involucra en eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Si tú no eres un inversionista realmente conocedor experto y te metes al tema de acciones, estás corriendo un riesgo muy alto y estás poniendo en riesgo tu capital de formas que ni siquiera puede que entiendas. Hace unas semanas, hace unas semanas salió un caso, la verdad es que pues, bastante fuerte, no me acuerdo, creo que fue en Estados Unidos, sí fue en Estados Unidos, de un chavo de 20, 22 años creo, pues que se metió a una plataforma de inversiones, pues le dio a aceptar a todos términos y condiciones, no sé qué, no sé qué. No sé si alguien le dijo o le sugirió cómo configurar su cuenta, no tengo idea. Pero ¿qué sucedió? Que este cuate
pensó que estaba, no sé, no tenía idea, yo creo, que en qué estaba invirtiendo y resultó que el cuate estaba invirtiendo en opciones. Entonces, las opciones son un producto derivado, es una cosa sofisticada ya, o sea, ya no es, digamos, palitos uno, sino que ya realmente es algo complejo, que para alguien que lo entiende a lo mejor dice, ay, ¿cómo que complejo? ¿De qué estás hablando? No, para nada, pero alguien que no entiende qué está haciendo, sí se puede volver algo muy complejo. ¿Qué pasó con este chavo? Que entró, estaba operando opciones cuando él pensó que estaba operando acciones y digamos que el monto que él estaba invirtiendo no es como que tú compras las acciones directamente, no es como que tú compras Apple o compras Amazon o compras Telmex o compras Cemex, sino compras un contrato donde en el caso de las opciones tienes o ¿cómo se dice? O el derecho de comprar o vender o la obligación de comprar o vender, dependiendo de qué lado estés. Entonces resulta que este cuate había comprado, bueno, más bien, había vendido opciones y por lo tanto tenía la obligación de, digamos, cumplirle a la contraparte que estaba del otro lado. Para no hacer el cuento largo, un día de este cuate despertó, vio su aplicación y debía algo así como $700,000. ¿Te imaginas que tú estés así picándole y jugando y no sé qué y que de repente te digan, oye, pues, híjole, ¿qué crees? Tus operaciones se fueron para el otro lado y debes 14 millones de pesos. ¿O cuántos eran? Como 16 millones de pesos. ¿Qué haces si te pasa eso? Digo, es un caso extremo, 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 pero poco lo quiero usar para ilustrar. ¿Qué haces? O sea, este chavo, pues, literal no supo qué hacer. Desafortunadamente el chavo tomó la decisión de suicidarse. O sea, a mí me da muchísima tristeza porque pues porque realmente este cuate no debería estar estado metido ahí. O sea, hay traders expertos, traders de mesas, de bancos de inversión a nivel global, que a veces les falla y tienen pérdidas gigantescas, pero ellos son expertos, llevan años trabajando en eso, años estudiando. Entonces, mucho ojo cuando te metas a invertir en una de estas plataformas, lee las letras chiquitas, métete a estudiar, métete a hacer todos los tutoriales que puedas antes de invertir un peso. En la mayoría de estas plataformas puedes abrir cuentas demo donde, pues, digamos que es dinero de mentiritas, ¿no? Te prestan dinero para que juegues. Pues úsalo y juega y aprende y echa a perder. Es súper importante porque si quieres hacer eso, tienes que ser realmente un trader profesional. Ahora, otro tema que se me hace bien relevante ahí hay una diferencia muy importante entre un trader que por definición tiene un horizonte de muy corto plazo, a veces hasta de ni siquiera de un día, y de un inversionista, que un inversionista de alguna manera implícitamente es alguien que está buscando generar rendimientos en el tiempo, o sea, tiene un tema de horizonte de tiempo. Entonces, también tienes que entender o definir quién eres tú, ¿no? Porque a lo mejor te estás pensando en invertir, estás pensando en, sí, yo voy a meter mis ahorros recurrentes y los voy a meter en esta plataforma, pero los invierto en una acción que no conozco al 100% o los invierto de una manera que no entiendo y al rato resulta que pierdo dinero y entonces digo, pero ¿por qué estoy perdiendo dinero si yo lo que quiero es ganar? O sea, métele ahí todo el color que quieras. Entonces, eso es bien importante que entiendas que si tú estás contratando un servicio donde no hay un tema de asesoría, pues la bronca es completamente tuya. Ahora, existen los otros servicios que son servicios de inversión asesorados. En ese espectro hay básicamente dos tipos de servicios. Uno es asesoría en inversiones, que en pocas palabras es alguien que te dice, ok, ya hubo un proceso de perfilamiento, yo ya sé que tú pues, has tenido experiencia, que tienes un nivel de educación suficientemente alto, que tienes buenos ingresos, y ya más o menos me platicaste tus planes, ya sé que tienes hijos, ya sé que los quieres mandar a la universidad, ya sé que estás pensando en el retiro, ta, 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 ta. Y en el tema de asesoría de inversiones, tienes a alguien que te va a hacer recomendaciones, pero ya son recomendaciones muy puntuales, ¿no? Basadas en ese conocimiento del cliente, en ese perfilamiento. Entonces, ya te voy a decir, pues como yo te conozco y sé que te gusta mucho la tecnología, pues fíjate que hay un fondo que acaba de salir que invierte en semiconductores. Entonces, yo creo que ese podría ser un muy buen fit. Y es más, yo creo que te recomiendo que metamos X% de tu dinero en eso y total, ¿no? Ese es el servicio de asesoría de inversiones. Y después está el servicio de gestión de inversiones. En el servicio de gestión de inversiones, lo que tú firmas o lo que tú estás,
perdón, pidiéndole al asesor o al intermediario es, oye, toma las decisiones por mí. O sea, infórmame, platícame qué estás haciendo, pero tú toma las decisiones por mí. Obviamente hay otra vez el perfilamiento, hay un tema de conocimiento de cliente, pues tiene que haber un proceso de entrevista, de saber quién es la persona y se determina una estrategia y entonces dentro de ciertos parámetros que los dicta el perfil de inversiones, el asesor toma decisiones de manera discrecional. Entonces, pues él ya sabe que pues, tú tienes un límite de inversión de 50% en renta variable y entonces dentro de ese 50% pues toma diferentes decisiones con base en los views que tenga del mercado, con base en los conocimientos que tenga sobre diferentes tipos de activos, con base en los proveedores que ofrecen fondos o ETFs. Entonces, pues usted se pone a jugar de alguna manera con eso. Y ahora hay un tema ahí que ya, digamos, trasciende al tema de la asesoría como tal y tiene que ver con cómo es la estrategia. Y en ese sentido hay, digamos, el espectro va desde una estrategia de gestión pasiva, donde, vamos a decirlo así, es como si montaras la estrategia y la dejas que camine, ¿no? Me imagino como si pusieras en una vía del tren, pues un cierto tren que armaste con cierto conocimiento y lo dejas ahí sobre la vía. Y lo único que haces de manera periódica es asegurarte pues que todo esté más o menos dentro de lo que estableciste, que no hay un tema de que porque algo subió mucho de valor, entonces ya pesa mucho en la cartera, y al revés, que no haya algo que haya perdido, y, total. Pero es así, como mantenerlo ahí constante, ¿no? Y esa es la estrategia, esa es la intención y es de largo plazo y no le movemos gran cosa. Y por el otro lado tenemos la gestión activa, donde la gestión activa es que literal o hay una persona que está todo el tiempo viendo qué hacer, todo el tiempo tomando decisiones, todo el tiempo buscando por dónde, o hay una estrategia, digamos, automatizada. Ahora la tecnología nos permite pues, desarrollar algoritmos muy, pues, valga la redundancia, muy inteligentes que tomen decisiones por el asesor o por la institución o por el cliente y todo el tiempo están buscando tú. Ahora, ¿cuál es el tema? Y con esto ya empiezo a ir cerrando la plática. Cuando hablamos de los tipos de gestión pasiva y gestión activa, pues obviamente tiene que haber una referencia sobre la cual medir el desempeño de estas estrategias. Y una de las cosas que sucede, sobre todo cuando hablamos de una gestión activa, donde estás tomando decisiones de manera constante, es entender el efecto o el impacto que puede tener la toma de decisiones en dos sentidos. Uno es en los costos, porque cada vez que tú haces operaciones en el mercado hay un costo, o sea, es literal como si tú fueras a la central de abastos y le dijeras, y tuvieras a alguien ahí con su diablito a tu lado y le dices, oye, necesito que me compres jitomates y cebollas y chiles y no sé, lo que quieras. Y a este cuate le tienes que pagar una comisión cada vez que va y viene con el carrito. Entonces, pues, es un ejemplo muy burdo, pero es lo que sucede en los mercados financieros. O sea, tú le tienes que pagar a alguien una comisión o se llama corretaje por hacer eso. Literal se llama corretaje porque cuando las bolsas eran, digamos, en vivo y físico, pues realmente iba un monito y corría con tu orden a otro lado y entonces la ejecutaban y entonces no regresaba ya con la instrucción. O sea, así era, ¿no? Y entonces tú pagas una comisión cada vez que tomas una decisión, cada vez que compras, cada vez que vendes. Entonces es bien importante si tú estás definiéndote entre una gestión pasiva y una gestión activa, que tengas claro, primero, los costos, como decía, y segundo, qué tan buenas decisiones toma ese algoritmo o esa persona, porque hay muchos estudios que demuestran que en el largo plazo, esta gestión activa, aunque pudiera ser muy inteligente, difícilmente le gana al mercado. ¿A qué me refiero con el mercado? Si pensamos en acciones, el mercado me refiero a los índices de referencia. Si estamos en México, por ejemplo, me refiero al IPC. Si estuviéramos en Estados Unidos, me referiría al Standard Poor's o algún índice del mercado global. Y entonces, normalmente esos índices son como referencia, como benchmark, para medir el desempeño. Y lo que se ha visto es que es mucho mejor, hablando ya en el largo plazo, una estrategia de gestión pasiva, pero con, digamos, que la inteligencia esté antes de, que la inteligencia esté en la composición del portafolio, que la inteligencia esté en definir cuáles son los pesos que va a tener cada componente, en elegir ahora.
eh, que hay millones de alternativas de fondos para invertir, pues que la selección de los fondos sea la correcta con base en ciertos criterios. Entonces, una vez que tú tienes todo eso estructurado de manera robusta y lo echas a andar, eso resulta ser mucho más eficiente que tener a alguien o una estrategia que esté tomando decisiones de manera muy rápida. Ahora, ojo, si tú tienes un muy buen gestor activo, bueno, podrías ganar muchísimo más que el mercado. En Estados Unidos existe este concepto que se llama hedge fund, que los hedge funds son básicamente fondos de gestión activa. Y ahí, pues en pocas palabras, pues tú dependes de un cuate que es el super ultra mega conocedor y el que tiene toda la experiencia y eso además tiene conocimiento de, pues no solamente digamos de los mercados, sino conocimiento técnico y demás, y está aprovechando oportunidades, pero además tiene acceso. De hecho, la mayoría de los hedge funds te piden mínimos de inversión, pues los que he visto por lo menos $1,000,000, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es digamos, el trade-off o qué es lo que te ofrecen estos cuates? Es que las decisiones que estos cuates toman, o sea, olvídate el mercado, o sea, tú vas a ganar 2 veces, 3 veces más que el mercado y bueno, estos cuates pues, tienen estrategias muy agresivas donde a lo mejor de repente un día dicen, ¿sabes qué? Vamos a meterle toda la lana del fondo a esta emisión de acciones de una empresa nueva que va a salir porque ya revisamos sus fundamentales y bueno, va a ser espectacular y a lo mejor duplican el portafolio en un día y al día siguiente dicen, no, ¿sabes qué? Ya vimos que más bien vamos a meternos a un tema de commodities porque resulta que hay, no sé, lo que quieras, ¿no? Un tema de una demanda de un metal raro y entonces vamos a meternos, o sea, pero otra vez, volvemos al punto del principio, ¿no? Dependiendo del monto que tengas, es el acceso que vas a tener a las diferentes alternativas. Entonces, pues un hedge fund está fuera de las posibilidades del 99.999% de la gente. Entonces, digamos, dentro de las alternativas que podríamos considerar más normales, es difícil que una estrategia de gestión activa le gane a una estrategia de gestión pasiva o incluso al mercado. Entonces, es importante tener esto claro porque si tú vas a empezar a recibir asesoría o vas a firmar un contrato de gestión de inversiones, tienes que entender qué están haciendo con tu dinero, tienes que entender qué tipo de gestión van a tener, tienes que entender si está compuesta por ejemplo, posiciones en acciones en directo o está compuesta por posiciones en fondos o en índices. Y si están invirtiendo o están eligiendo algún fondo en particular, pues tendrías que por lo menos recibir información sobre qué está haciendo ese fondo. O sea, porque volvemos a lo mismo, puede haber un fondo que invierta en acciones de Estados Unidos de manera general, puede haber otro fondo que invierta en acciones de Estados Unidos con la composición del Standard Poor's, que obviamente ahí cada acción tiene un peso diferente. Puede haber un fondo que invierte en acciones de Estados Unidos, pero que de toda la muestra elija las que tengan el mejor desempeño por ciertos indicadores. Y entonces tú vas a ver 3 fondos que invierten en equities de Estados Unidos. Y si no tienes a alguien que te diga, ¿sabes qué? Creo que para ti te conviene más porque invierte en los sectores que a ti te interesa o en los sectores que tienen relación con tu actividad principal o cualquier cosa, pero que haya un argumento detrás. O sea, que no sea simplemente, pues porque lo digo yo o porque el modelito dice que tiene que ser esto. Y entonces, ahí es donde algo más especializado, más como un traje a la medida, tiene mucho valor porque aunque tú tengas acceso a una banca patrimonial, por ejemplo, de alguna manera está limitado digamos, a las estrategias generales bueno, estrategias generales que desarrolle su área de asset management. Es muy raro tener una banca patrimonial donde las estrategias ya lleguen a ese nivel de especialización. Y en ciertos casos, pues obviamente depende también de los montos que estés invirtiendo con ellos. Entonces, todo esto te lo digo porque a lo que quiero llegar es, no importa dónde estés, no importa desde dónde estás empezando, siempre es un buen momento para evaluar el tema de poder invertir. Las estrategias o las opciones dependen de cuánto dinero tengas definitivamente, pero hay estrategias muy buenas que puedes tomar desde 0 pesos, si lo quieres ver así. Y es bien importante elegir correctamente con quién estás asesorándote o con quién estás invirtiendo tu dinero. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis sobre eso porque no es lo mismo, sobre todo cuando hablamos de instrumentos financieros, cuando hablamos pues, ya de acciones
o de bonos o de fondos o de ETFs. No es lo mismo, digamos, invertir en un pagaré en un banco, que de alguna manera sí estás invirtiendo tu dinero con el banco, o sea, sí es deuda del banco contigo, a comprar un instrumento financiero, porque si yo comprara, incluso si lo hiciera a través de un banco, suponiendo que el banco me ofreciera ese servicio como de intermediación bursátil, si yo compro un bono del gobierno federal o un bono de alguna emisora corporativa o alguna acción de una empresa o un fondo de algún tipo, digamos que el dinero no lo estoy invirtiendo en el banco. El banco solamente me sirve como puerta de entrada o como acceso al mercado. Y yo estoy comprando un bono o estoy comprando un instrumento financiero de alguien que lo emitió. Entonces yo tengo una relación con esa contraparte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú estás invirtiendo en mercados financieros, estás comprando instrumentos, en sentido estricto, no importa con quién lo hagas, porque al final de cuentas, tú tienes la propiedad, o sea, al final todo es digital y es virtual y está en la nube o donde sea que esté, son numeritos, pero hay un lugar donde está registrado o asentado que tú eres el propietario o tienes los derechos o tienes las obligaciones relacionadas con ese instrumento financiero que depende del emisor fulanito de tal o del gobierno fulanito de tal, pero no de la persona con la que invertiste, siempre y cuando realmente estés invirtiendo en instrumentos financieros. Aquí me preocupa mucho este tema porque lo que les decía bueno, al principio de la plática, ¿no? Es común encontrarte y cada vez más, desafortunadamente, con personas o con empresas que te ofrecen, no, hombre, es que yo estoy comprando, estoy invirtiendo y al final realmente no tienes certeza porque realmente no hay un proceso de intermediación bursátil, no estás comprando un instrumento financiero, estás dándole tu dinero a esa persona o a esa empresa para que lo invierta en algo. Y a lo mejor sí te va a funcionar y te va a regresar tu lana y te va a pagar un rendimiento y el cuate o la empresa pues es buenísimo y resulta que pues, no sé qué esté haciendo, pero que es muy bueno y lo logra. Pero definitivamente ahí el riesgo que tiene sí es directamente con esa persona, ¿no? No es con una institución que está registrada en un sistema de valores, no es con un gobierno, no es con una empresa corporativa. O sea, me explico, o sea, eso es bien importante. Eh, Déjenme ver si hay algún comentario por acá. Pues creo que no hay comentarios. No sé cómo funcionó esto. Como que algo no está funcionando como yo esperaba el live en la página. Pero bueno, voy a publicar esto en mi página y si después tienes algún comentario relacionado con esto, me encantaría escucharlo. Me encantaría que me platicaras si es que inviertes, en qué inviertes, si es que no inviertes, pues por qué no, y si te identificas sobre todo con la razón que di al principio de la gente que no invierte porque piensa que necesita mucho dinero, pues también que sepas que no es así y que si te interesa invertir, pues lo puedes hacer y con muchísimo gusto te podría pues, dar una asesoría muy básica, muy general de qué alternativas existen, de cuáles te pueden servir. Y bueno, si tuvieras el interés de conocer los servicios en particular que ofrecemos nosotros en Cuántico, pues con muchísimo gusto platicamos y armamos una estrategia a la medida. Te quería contar, ya no me da tiempo, ya son las 10:30, pero bueno, acabo de hacer justo un proceso con una clienta y le encantó justo eso, o sea, que al final, yo al principio le dije, mira, tu perfil de inversión nos da para que invirtamos 50% en renta variable y 50% en renta fija, lo que sea que eso signifique. Pero ya que armamos la estrategia y que le enseñé, mira, tanto por ciento lo metimos en este fondo porque esto y esto. Tanto por ciento lo metimos acá porque fíjate que son bonos del gobierno de Estados Unidos, pero son de largo plazo, entonces eso te va a permitir tener un mayor rendimiento. Y fíjate que esto otro lo metimos en un fondo que invierte en deuda de países emergentes, entonces pues vas a tener ahí la posibilidad de ganar rendimiento, pero a nivel global. Y tenemos este fondo de acciones, pero fíjate que tiene una estrategia de selección de empresas pequeñas y medianas, pero con base en ciertos criterios. Entonces, es un fondo de gestión activa, dinámica, o sea, le explicamos todo eso y al final me dijo, ¿sabes qué? Se me hace que hasta estoy pensando
ampliar el porcentaje que quiero meter en renta variable. Eso para mí es una muy buena señal porque se dio cuenta, no es que le esté diciendo, ¿sabes qué? Tu perfil de inversión no es el correcto. Lo que se dio cuenta es que ya viendo, porque ella me decía al principio, ¿sabes qué? Es que nunca le he entrado a acciones, nunca le he entrado a nada de eso porque pues, me da miedo perder. O sea, lo que quiero es preservar el valor de mi dinero y más o menos tener un rendimiento, pero no quiero perder. Pero ya que vio, ya que entendió la estrategia y que vio que estábamos ofreciéndole algo muy sofisticado, diversificado, en diferentes sectores, regiones, de una manera como tan amplia, me dijo, no, pues es que así sí le entro, porque, y me platicó una experiencia que, bueno, no lo voy a repetir, pero una mala experiencia que tuvo precisamente por alguien que le dijo, no, hombre, tú invierte conmigo porque yo sí le sé, y pues desafortunadamente no le fue bien y perdió dinero. Entonces, con eso quiero cerrar. Hoy no voy a poder tener esta interacción, no sé cómo funciona esto porque no jaló como esperaba, pero con muchísimo gusto, si después te encuentras por ahí mi post y te llama la atención y quieres comentar algo, pues con todo gusto estoy a la orden. Eh, yo soy Manuel Nava, soy un asesor en inversiones profesional y pues encantado de que has estado aquí conmigo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.